¿Qué tal, amigos de la Brigada Paralela en Libertad? Estamos otra vez jueves a las 9 de la noche en vivo, transmitiendo, como solemos hacer, encuentros con colaboradores, amigos, escritores y periodistas. Hoy tenemos a dos amigos muy queridos, Marcela Turati, que ustedes conocen, se ha presentado en varias de nuestras ferias, una periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de violencia, víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Marcela formó parte del grupo de periodistas fundadores de la red de periodistas de a pie, que también se han presentado en nuestras ferias, y actualmente cofundó Quinto Elemento Lab, un laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya al periodismo de investigación. Y Óscar Martínez, pues también lo conocen, acaba de estar con nosotros hace poquitito, ¿verdad, Óscar? En Xochimilco, donde presentamos por primera, bueno, y en el Zócalo, donde presentamos su más reciente trabajo y del que estaremos hablando un poco al final. Pero un poco la intención de invitar a Marcela hoy viene de Óscar, que estuvo en la mañana en la Fundación García Márquez hablando de espionaje a periodistas, y pues tenía muchas ganas de compartir este tema con una periodista mexicana tan reconocida como Marcela, y pues yo simplemente quería presentarlos, darles la bienvenida. Yo voy a regresar y voy a estar aquí pendientes de ustedes, pero pues la conversación va a ser más fluida si son ustedes los que hablan, que conocen este tema. Así que pues yo les doy la bienvenida. Marcela, Óscar, esta es su casa y aquí estaré pasándole comentarios y saludos. Entonces, bienvenidos y los dejo, pero aquí estoy yo también. Y bienvenidos todos a esta charla, ¿no? Gracias, José. Gracias, Marcela, por aceptar la invitación. Como yo, evidentemente, quería conversar con vos después de esta coyuntura que introduciré rápidamente. Quiero que conversemos sobre la situación actual de algo que como que si fuera un sarpullido se extiende y cada vez es más evidente. No es que no ocurriera, pero hay evidencias de ello. Estados interesados en ilegalmente armar casos, escuchar las conversaciones, los intercambios de mensajes, etcétera, en países donde eso aterra, países como México, El Salvador, que son países profundamente violentos. México esta última semana ha tenido la terrible noticia del asesinato de 2 periodistas más, que ya es un degoteo que convierte a México en el país más triste en este sentido, en el más difícil para ejercer. Entonces, mira, me interesaba mucho que conversemos y que empecemos a desgranar. ¿Por qué? Porque como el periodismo es una actividad que tiene que ver con un interés público, que la gente sepa las cosas que en teoría pueden marcar sus vidas particulares, como la corrupción, como las desapariciones, como la violencia, etcétera, es importante explicar bajo qué contexto lo hacemos, porque el contexto es tan grave que puede impedir incluso en algún momento, por ejemplo en términos de fuentes, que uno logre acceder a la pinche información siquiera. Mira, yo lo que te pido es, el contexto que yo ahora después desarrollaré es que la semana pasada, el medio en el que yo trabajo, el que soy jefe de redacción, el Faro.net de El Salvador, junto con Gato Encerrado, otro medio, y después otros periodistas que contaron a los medios internacionales, revelamos que durante 17 meses, en el caso del Faro, 22 periodistas tuvimos más de 260 eventos de espionaje con Pegasus. Algo de lo que México, pongo de ejemplo a Carmen Aristegui, saben perfectamente y lo han sufrido en carne propia, luego con difamaciones, incluso utilizando a su hijo en algunos casos. Pegasus permite el acceso pleno a tu teléfono. Yo lo digo de una forma que no pretendo dar risa, pero sí graficarlo. Lo único que no pueden hacer si están con Pegasus adentro de tu teléfono es aventarse a la otra persona a la cabeza. Por lo demás pueden hacer lo que les dé la gana, entrar a cualquier chat, ver tu geolocalización, tus cuentas, las vinculaciones con tu correo, etc. De eso nos dimos cuenta y esto ha replicado y ha hecho campanas en el mundo porque Pegasus es cada vez más un software que es evidentemente ONCO Group, la empresa que desde Israel lo creó, es algo incompatible con la democracia, porque no hay ningún proceso de garantía que te permita comprender que hubo una orden judicial, etc. Ahora, Turati, antes de que empecemos con esto, tu caso también es algo que marcó recientemente, que se empezó a ventilar desde noviembre del año pasado, algo que es tan exótico de mencionar. Yo estaba revisando los titulares como los ponían, que yo prefiero, después de que lo introduzca brevemente, que vos con tus palabras lo contés. Es algo que si uno lo enunciara en una novela posiblemente parecería muy exagerado para creerlo. El caso en el que la PGR en México durante 2015 y 2016 espió a activistas y a periodistas por ser sospechosas en el caso de las fosas
de San Fernando. La Procuraduría abrió expedientes que tenían más de 200 páginas y que incluían conversaciones telefónicas, mensajes, una investigación de cerca de un año contra vos, Marcela, contra la antropóloga Mercedes Dorati y contra la abogada Ana Lorena de Delgadillo, si yo no me dejo a nadie fuera de este combo tan terrible. Es decir, de alguna forma les estaban haciendo, interviniéndoles a ustedes, una investigación criminal por investigar un crimen. ¿Lo he dicho bien? Explícanos, danos un resumen antes de que entremos en detalle de esta tan surrealista situación. Sí, bueno, gracias por haberme invitado y pues un gusto siempre platicar contigo y más ahora, bueno, que nos une este Club Pegasus también, ¿no? Que ya vamos a fundar este club, yo creo, porque somos cada vez más periodistas, que también estoy en la lista de Pegasus. Entonces, lo que supimos en noviembre fue esto, o sea, la investigación que en la que yo me he dedicado más de 10 años, esta fue en 2011, y justo investigación, pues la de mi vida en noviembre, bueno, más bien antes de noviembre, supimos que había un tomo que la PGR nunca había querido entregarle a las familias que tienen derecho a leer el expediente, gracias a que la Suprema Corte ordenó esto. Y cuando lo van abriendo, se dan cuenta, pues que el tomo abre conmigo, ¿no? Entonces, pues que de la misma masacre que estoy investigando, estoy en uno de los tomos y ya me convertí parte de la investigación criminal, ¿no? De esta trama criminal está Ana Lorena, la abogada, y la antropóloga del equipo argentino de antropología forense, Mini Doretti. Y bueno, pues lo que nos descubrimos es que la PGR, por un reportaje mío, hay un asunto ahí como súper extraño donde le piden a las telefónicas, le piden a Relaciones Exteriores y le piden a la Policía Federal y tal, pues les van pidiendo toda la información desde 2015 hasta 2016, ubicaciones, llamadas, contactos, hacen cruce, le piden a la Policía Federal, a un área de inteligencia que vea si nos reunimos, dónde, cuántas veces, quién nos habló, etcétera, quiénes son nuestros contactos. Y otra de las cosas que contiene también es mi ficha que da Cancillería con lo que para el pasaporte, todo lo que llenas, ¿no? Mi domicilio, mis datos de contacto, mis huellas, mi rostro. Creo que soy la única que viene ahí la información de Cancillería. Y bueno, ahí viene y lo piden bajo el amparo que dicen que están investigándonos por secuestro y delincuencia organizada. Eso sigue, o sea, estamos ahí, somos todavía el tomo 221, algo que no ha concluido, estamos junto a los Zetas, los que tienen acceso a esa carpeta también, y sus abogados, y están los mismos ministerios públicos y tal, en cargos públicos, y muchos de ellos ahí en la Procuraduría. Y esa misma temporalidad, meses antes, en julio, pues sale que yo también estoy en la lista de Pegasus, como ustedes, ¿no? Y que ahí, bueno, todo eso es un cuestionamiento de, bueno, ¿y ahora cómo se puede hacer periodismo? Si van a ver nuestras fotos, si van a escuchar, si van a entrar a tus cajones, revisarlos, leer tus diarios, o sea, es una situación tremenda, ¿no? Pero además en tu caso había dos situaciones, Pegasus, y ahora me meto un poco a describir lo que pasó en el periódico después de las revelaciones de Pegasus para llegar al punto que me interesa que la gente escuche. Para nosotros, vos estás en la lista de Pegasus, no te tengo que decir lo que Pegasus permite, absolutamente todo. Es decir, ni siquiera tenés ya que pinchar un link para que Pegasus te contamine. En algunos casos yo soy quien tenía más intervenciones, tenía 42 eventos, pero en mi caso, esos 42 eventos, según las organizaciones y la validación de Amnistía Internacional de su laboratorio técnico, implicaron 49 días. Es decir, en mi caso, esto nos lleva a concluir que entraban, extraían todo y se largaban a revisar. En el caso de Carlos Martínez, reportero del Faro, quien ha descubierto todas las treguas con pandillas desde 2012 de diferentes gobiernos, y mi hermano además, tuvo menos intervenciones, tuvo, si no me equivoco, menos de 20, pero esas sumaban
más de 260 días. O sea, Carlos, prácticamente entraban y se quedaban habitando su teléfono durante meses. Claro, cuando vos te das cuenta que esa gente pudo escuchar tus conversaciones, que esa gente sabe quiénes son tus fuentes en algunos casos, que esta gente sabe cosas más íntimas que rara vez solemos pronunciar los periodistas, como a quién amás, o cuál es tu grupo cercano, íntimo, quién es la gente a la que querés y por dónde te pueden hacer daño. Y además viene una concepción clara de que de qué otra forma pueden estar utilizando eso si no es para hacerte daño, si no es para joderte. ¿Qué otro sentido puede tener hacer una operación ilegal como la de Pegaso? Entiendo que la de la PGR, por eso además es más exótica, era legal, pero ya llegaremos a eso. Era legal entre comillas, no digo legítima, digo legal. Vaya, uno de los grandes desafíos que en el Faro venimos articulando, porque tenemos 3 meses de saber esto, pero queríamos comprobarlo técnicamente con las organizaciones, es cómo esto va a modificar las posibilidades de acercarnos a las fuentes. Y esto pasa desde la parte ética por tener pactos más concretos a la hora de decirle a tu fuente, no solo están medio interesados en mí, es decir, el interés que tienen en mí es absolutamente radical. El interés que tienen en mí, nosotros pues, implica millones de dólares gastados por el Estado. Entonces, si querés hablar conmigo, pensátelo 2 veces. Pero en segundo lugar, además, esto encarece las operaciones, vos lo sabrás. Es diferente hacer una llamada por Signal desde teléfono con una fuente que tener que alquilar un Airbnb y reunirte en un departamento exótico con tu fuente a una hora concreta y alquilar un carro y salir de la región. Hacer periodismo es más caro cuando estos cínicos se empeñan en escucharnos. Vos, en el Faro hemos hecho un proceso de hablar con fuentes, de verificar que estén bien, de recibir algunas tristes notificaciones de fuentes que nos dicen: tuve consecuencias después de hablar con vos, ahora entiendo por qué el día siguiente me hicieron esto, ahora entiendo por qué me llegó esta amenaza. Nos hemos dado cuenta y hemos tomado eso a recaudo para ver qué hacemos con ello. Pero partimos ya de que la situación va a ser mucho más complicada, de que el periodismo se va a ralentizar, que no acabarse. ¿Vos qué medidas tomaste en tu caso? En los casos combinando ambas cosas, porque al final en el folio, en el tomo 221 del expediente de la PGR, queda claro que te siguieron, sabían con quién hablaste. Está claro que descargaron tus mensajes y tu llamada, saben cuál era la red con la que intentaba reconstruir tu investigación. ¿Qué hiciste para quien escuche de aquí? El de la PGR no tiene escucha, pero es el mismo, se traslapa, es las mismas fechas de Pegasus, que decían que era el CISEN, pero bueno, ya no sé, o sea, en este país. Ahora, yo también, con esto que pasó, me di cuenta de una cosa que hicieron a una de mis fuentes, y entendí que después de que hablé con ellas, pero de Ayotzinapa, la llevaron de igual hasta la Ciudad de México, a la CEIDO, que es su procuraduría que investiga la delincuencia organizada, que es la que arma todo esto contra nosotras. Y que da terror si alguien conoce la historia de ese organismo, pero bueno. Sí, es donde yo digo que secuestran a los desaparecidos, ¿no? Donde los desaparecen y además inventan, bueno, vemos el caso Ayotzinapa, pero ellos viendo de inmediato, o sea, una entrevista, fueron por las fuentes para obligarles a declarar lo contrario de lo que me habían dicho y a decirles que tenían que acordarse. Y me imagino que seguramente los torturaron psicológicamente, para que cambiaran su declaración o que cambiaran sus recuerdos, ¿no? Entonces, digo, es bien difícil como saber de aquí a 5 años atrás a toda la gente a la que le hablaste, qué pasó, si te sabotearon un reportaje, si asustaron a gente. Sí tengo claro, pues, que esto empieza porque van y asustan a una señora, una fuente que entrevisté, y inventan toda una historia así extraña, pero es la misma pregunta, o sea, ¿y ahora cómo se va a reportear? Ok, ya no puedo usar teléfono, o no sé, o ahora que tenemos, si alguien, tenemos que volver ahora como el caso del Watergate en Estados Unidos, que ponían un listoncito en el balcón
para que su fuente supiera que había que verse al día siguiente en un estacionamiento, porque ya no puedes usar el celular. O sea, tu celular lo llevas contigo y es el método donde te espían, ¿no? Entonces, claro, sí, en otras ocasiones, pues es usar correos seguros, poner claves y todo, pero ¿qué fuentes de información te van a contar, no? Ahora hay que ir, sí, como dices, hay que gastar mucho más, hay que pedirle a otras personas, hay que, no sé, intermediar, o sea, ver cómo hacerle llegar un mensaje a alguien para ver si se quiere reunir contigo, en dónde, y ver todo eso, el operativo, para que no te estén rastreando, siguiendo, comprar estas bolsitas de neopreno, ¿no? Que es, mucha gente, bueno, usa sabritas, ¿no? Usa las sabritas que las pone. La bolsa Faraday famosa. Sí, o ponerle papel aluminio a tu celular, pero eso en qué ayuda, ¿no? O sea, siempre decíamos, pues no sé, o sea, yo creo que siempre todos los periodistas hemos sido como medio paranoicos de nuestros países, ¿no? Porque siempre estamos así chacoteando y diciendo saludos a Gobernación y hoy es eco y ya se quedó dormido y ahora sí despiértense porque ahí viene la parte buena, ¿no? Pero, y recuerdo reuniones que teníamos, o sea, desde hace años que metíamos nuestro teléfono todos al horno de microondas o al, no sé, al congelador, a la lavadora, o sea, como para que no escucharan, ¿no? Pero pues ahora, sí, mucha gente me ha dicho, no eras paranoica, o sea, sí había bases pues para establecer que sí, y no nomás es Pegasus, ¿verdad? Esa es la otra. Claro. O sea, Pegasus es el fino, es el VIP, es el caro. O sea, hay muchas otras formas de infectar teléfonos y de perseguir y espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Sí, claro, eso sin duda alguna. Es decir, aquí ya se había descubierto, la misma Universidad de Toronto en El Salvador ya había hablado de Circle en el año 2017, cuando estaba una administración diferente a la actual en El Salvador. Y claro, Circle te permite otras cosas, no te permite necesariamente eso, pero hay un montón. Y si a Pegasus mañana le cambian el nombre de marca registrada y le ponen Caballo de Troya, pues va a ser otra cosa y lo van a poder comercializar de la misma forma terrible que lo han hecho. ¿Sabes a mí qué me ha sorprendido? A ver, esto lo digo un poco desde un hartazgo que comprendo, no lo digo como simplemente como tirar bilis. En nuestro caso, a vos te ocurrió durante la administración de un presidente al que se le habían, gracias a trabajo como el tuyo, demostrado muchas cosas. Y este es uno de los ejemplos mayores de decadencia en la que cayó esa nefasta administración mexicana. En nuestro caso nos ha ocurrido ahora en vivo, y a Nayib Bukele en este país lo aman. Más del 85% de la población salvadoreña aprueba lo que ha hecho Nayib Bukele, a pesar de que hemos descubierto sus negociaciones con las pandillas, hemos documentado con información de su propio gobierno, no nuestro, con oficios de su gobierno donde contaban las negociaciones y los ingresos ilegales a cárcel. Hemos demostrado que su funcionario de cárceles se robó más de 40,000 sacos destinados a la pandemia y los vendió por su cuenta de maíz y frijol, que es lo que más puede dolerle a la gente. Y sin embargo, también yo creo que en un momento como este, después de unas escuchas que en otro lugar alertarían, a veces pensás, o en nuestro caso te das cuenta de que el eco de repudio ciudadano ha ocurrido más en otros países que aquí. Los mensajes de solidaridad y los mensajes desde Estados Unidos, desde Europa, desde México mismo, han sido plenos. En El Salvador, un país muy poco educado en la democracia, que ha conminado a la mayor parte de su población a no ser actores de decisión política, sino a tener que sobrevivir y llevar cena en la noche. No podemos reclamar a la gente que además de tener que llevarle cena a sus hijos esa noche, entienda plenamente cómo funciona la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que Bukele destituyó y derrocó. Es complicado pedirle, además, con la penetración que el Internet tiene, siendo un medio digital, que la gente entienda y abrace y comprenda una tecnología como Pegasus y comprenda que la expresión de lo que ocurre a los periodistas y a ciertos activistas es solo la punta del iceberg y que tarde o temprano, cuando la popularidad baje, que es cuando los mesías o cuando los caudillos son más peligrosos, cuando la popularidad baja, esto puede cambiar y pueden empezar a escuchar a toda persona que consideren opositor del gobierno. Pero en tu caso, en los casos de México con Pegasus, aquí la respuesta es no, aún no. La reacción ciudadana no ha sido acuerpar al periodismo, en su gran mayoría al menos.
No sé si lo digo con alguna frustración, entiendo que hay una desconexión, siempre trabajamos y tenemos eso en mente para intentar lidiar con ella. En México, que además, y aquí involucro el tema de los periodistas asesinados, y voy a poner una imagen, cuestionámela si no es real, pero yo me he dado cuenta, he visto imágenes de algunas marchas donde vos has participado por ejemplo, los periodistas asesinados. Ya no hablemos de algo tan complejo de explicar como Pegasus, que ni es tan complejo de explicar. La sociedad mexicana acuerpa el periodismo investigativo. Es una pregunta general, yo sé que es un poco demagógica hablar de la sociedad mexicana, parece uno como cuando los políticos dicen el pueblo, pero echanos una luz respecto a eso. No, de hecho, me habló Carlos Dada y me dijo, cuéntanos, o sea, de tu experiencia y qué va a pasar a partir de que lo denunciemos. Y le dije, no va a pasar nada. ¿En tu país? No va a pasar nada. Y me decía, no, pero... Y le dije, es que ya lo normalizamos, pues. O sea, sí va a haber muestras de indignación y demás. Hay que presionar, bueno, a la fiscalía ahora, pues para que investigue y sancione, porque lo único que nos queda es que esto se investigue, se sancione y se pene, se castigue, y que la gente que tiene que pagar, que pague, ¿no? En México, por ejemplo, en nuestro caso, en el Pegasus, el primero, bueno, fue Aristegui Lizárraga, que le toca por segunda vez con ustedes, ahora que Sí, trabaja es ahí. el decano de Pegasus, le llamamos. Sí, o sea, él es el único, o sea, que sabemos que 2 veces, ¿no? Por 2 momentos en El Ahí, Salvador. Turati, perdón que te interrumpa, para quien no sabe, Daniel Lizárraga, periodista mexicano que participó en el descubrimiento de la Casa Blanca de Peña Nieto. Lizárraga lo contratamos como editor en El Faro, vino al país y el gobierno lo expulsó del país. Cuando lo expulsó ya lo estaba interviniendo con Pegasus, pero lo siguió interviniendo una vez ya estaba en México. Y Lizárraga ya había sido intervenido en el escándalo de Pegasus de México que Marcela nos está contando. Dale, Marcela. 16 y 17, creo. Aparte, Lizárraga es cofundador, o sea, los 4 que fundamos Quinto Elemento Lab, los 4 estamos en la lista de Pegasus, ¿no? Más la redacción de Proceso, donde también colaboraba, o sea, era como un círculo, o sea, es muy claro, ¿no? Este círculo. Y bueno, cuando me habla Carlos y me dice, oye, pues, ¿qué va a pasar? Y le digo, es que esto no, pues no mueve, o sea, tenemos muy normalizado que matan periodistas y que pues y que te espían, ¿no? Es algo como normal y es triste. Recuerdo mucho que Javier Valdés, antes que lo mataran, nuestro amigo, ¿no? De Sinaloa, lo mataron en 2015, él reclamaba. Pues tengo aquí a Javier. Ajá. Sí. Él reclamaba, y en su discurso cuando le entregaron el premio del CPJ en Nueva York, dijo, a la prensa crítica la han dejado sola. Y era un reclamo, o sea, el periodista crítico lo están dejando solo. Y eso me acuerdo mucho porque un día le escribí y le dije, oye, compa, tengo que dar un discurso. ¿Qué quieres que diga? ¿No? Porque yo generalmente le pregunto a periodistas y él me dijo, que no nos abandonen. Eso me acuerdo mucho, eso me dijo en 2003, que no nos abandonen. Y bueno, pues lo asesinaron y creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos, bueno, pues el espionaje, o sea, la gente te dice así pues eras periodista, ¿qué querías, no? Y es esa normalización y lo que tú dices, en otros países, ahorita pusimos una denuncia con Reporteros Sin Frontera en París, contra la compañía que creó Pegasus, ¿no? Somos periodistas de varias partes del mundo y parece que está prosperando. Entonces, como que de pronto dices, bueno, pues esas otras instancias son importantes y que se investigue, ¿ok? En México no se va a investigar, o sea, sabemos que con el caso Aristegui apenas, o sea, hay una consignación de alguien que parece que vendió y tal, pero no están los funcionarios, ¿no? Y fue gracias a la insistencia de Aristegui, y esto fue en 2017 y apenas empieza a verse los movimientos, ¿no? Entonces, pues no sé si la justicia internacional o cómo, y también cómo hacemos para que haya esta conexión, ¿no? Esta conexión, pues, porque realmente lo que decía Javier, pues es cierto,
y ahora que estamos pues de luto, ¿no? Por el asesinato de Margarito, que es el fotoperiodista de Tijuana, y que era tan querido, ¿no? Y que ves ahí a los colegas de Tijuana pues pidiendo ayuda a las diferentes redes de periodistas y colectivos, pues para que se haga visible, porque hay una gran indignación. Bueno, pues hay que seguir y seguir también tratando pues, de abrir esos canales y que la gente, el periodismo es suyo, como decías, es que no es nomás al periodista, si tú silencias a un periodista, silencias la causa que está investigando. Si es un periodista que cubre ecología, vas a silenciar eso, ¿no? Si es un periodista que cubre corrupción, no es, ay, porque me cae bien o me cae mal Oscar Martínez o Carlos, y ay, no, no sé, no lo soporto, o sí, o tal. No, es la causa, o sea, es esta negociación del gobierno con las pandillas, ¿no? Es estas masacres y las fosas que yo estoy documentando. Entonces no es que lo hagan, o sea, porque les caiga bien el periodista, sino porque es el periodista, es el defensor de derechos humanos. Es como ir silenciando y dejar silenciado todo un territorio. Y ahí es donde se cometen los asesinatos, donde la gente más sufre, es donde no existe el periodismo. Mira, yo creo que vos has dicho dos cosas, tres que yo creo totalmente. La primera es tener razón. ¿Qué diablos voy a decir respecto a un país donde han asesinado a tantos periodistas y la mayor parte de esos asesinatos queda impune? ¿Qué escándalo va a ser que escuchen a periodistas en términos de sociedad civil? Claro, comprendo, es un mensaje triste, pero así es. ¿Qué posibilidad hay en un país como este donde el 85% idolatra al presidente? No le gusta, lo idolatran. Ya hay una especie de devoción más que de apoyo a Nayib Bukele. ¿Qué vas a esperar en un país donde el fiscal general fue impuesto por el buquelismo de manera inconstitucional en la primera asamblea legislativa de su grupo parlamentario luego de las elecciones? Quitaron a los magistrados de la corte, quitaron al fiscal y pusieron a los suyos. Ahora no tenés, el control del judicial está en sus manos. Tanto que a los fiscales, el día antes que publicamos el material de Pegasus, publicamos otra noticia que tuvo incluso más lecturas. Publicamos la noticia de que a los fiscales que descubrieron el caso Catedral, que es el caso que incluye negociaciones con pandillas, venta de alimentos de pandemia y negociaciones irregulares para compras de equipos de pandemia, que lo hicieron con escuchas telefónicas, que ponen transcripciones de las escuchas, de escuchas legales, fue aprobadas por un juez. Les empezaron a perseguir y están fuera del país. La propia fiscalía les empezó a perseguir por haber investigado al gobierno. ¿Qué podés esperar de una fiscalía así? Claro, es terrible. Luego decís otra cosa. Decís en una reunión de periodistas, periodistas afectados por Pegasus, hemos logrado que haya esperanza de que camine un juicio en París. Ahí hay dos mensajes para mí que quedarse. Uno, qué triste es tener que buscar justicia afuera, pero ni modo, hay que buscarla en algún lado. Y dos, la necesidad de reunirnos sigue siendo algo por lo que vos has bregado toda la vida. Sigue siendo algo necesario. Ahora, yo también creo hacia adentro, no sé si voy a poder articular bien esto, y lo voy a hacer caminando en tacones sobre un piso de cristal. Pero yo también creo que el gremio tiene que empezar a ser mucho más agresivo para mostrarse como es, estar más dispuesto a generar espacios donde los ciudadanos nos cuestionen directamente, hacemos preguntas, sabemos responderlas perfectamente, pero en segundo lugar, a poder señalar sin tanto buenismo ni coloración quienes en el gremio son corruptos, quienes en el gremio no hacen trabajo periodístico, quienes navegan con un disfraz de periodistas haciéndole un enorme daño a este país, quienes regalan entrevistas en la televisión todos los días a políticos, quienes son los encargados de los medios de comunicación a los que cuando llaman asisten a esas entrevistas complacientes que a vos o a mí no nos concedería un funcionario nunca. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque yo creo que uno de los problemas del gremio, es que al haber toda esta mezcolanza y la etiqueta de periodista ser tan general, es evidente que mucha gente piense algunas cosas. Yo pienso en mi país y pienso en El Salvador. Tantos medios han solapado la corrupción durante tanto tiempo. Yo trabajé en algún momento en un medio que ejercía corrupción. Terminé yéndome por esas razones, porque el techo era muy bajo para poder hacer algo decente.
que comprendo que la gente piense y arme unas lógicas que es bien difícil contrarrestar desde los esfuerzos periodísticos sostenidos e importantes, como Quinto Elemento, Lago El Faro, pero que es lento. Es decir, yo creo que el gremio de alguna manera, sobre todo ahora que es tan peligroso y que las consecuencias son tan contundentes para nuestra información, primero como lo decís, para nuestra misión de trasladar información pertinente, para nuestras vidas personales también y nuestra familia. Es importante, no tengo la fórmula de cómo hacerlo, pero hay gente de la que tenemos que diferenciarnos y el mensaje tiene que ser muy claro. Hay cierta gente que te guste o no lo que cubren, ocupan el método, van, vuelven, investigan, contrastan, encuentran documentos, demuestran, llegan a verbos contundentes como exponer, no solo interpretar, sino exponer, desvelar contundentemente. Esto no lo creo, así fue, así ocurrió. Está demostrado forensemente, está demostrado con pruebas, no solo con testimonio. No sé cómo eso tiene que ocurrir, pero yo creo que de alguna manera durante mucho tiempo, y lo veo no solo no en El Salvador concretamente, que ahora tiene una dirección en la Asociación de Periodistas excelente, en la APES, en la Asociación Formal, pero aquí, como ocurrió antes y en otros países, que honestamente en los gremios periodísticos de los países había chinche y telepate. Había gente que estaba gremiada y que trabajaba en casa presidencial. Y decir, si esto cómo lo compatibilizamos. No sé cómo, pero yo creo que, claro, los tiempos actuales, al menos no tengo duda diciendo esto en El Salvador, requieren de periodistas que estén dispuestos a continuar aplicando el método de una forma desapasionada por lo que uno cree o los odios personales que uno tenga, pero a la vez requiere intentar eliminar todos esos obstáculos que dentro del gremio te dejan en un predicado bien complicado. No sé qué pensás de eso. No sé si crees que eso se ha experimentado en México. Primero me gusta y es importante esta parte de transparentar nuestro trabajo, ¿no? A mí me gusta, de hecho, el curso que ustedes dan para que los ciudadanos que quieran saber cómo hacen el periódico puedan estar con ustedes, ¿no? O sea, viendo y van ustedes, platican, hablan y los cuestionan, que para mí es como un modelo importante, interesante, cualquiera puede pues sumarse y cómo asomarse, ¿no? A ver cómo se hace el periodismo. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, o sea, gran parte de los problemas que hay también es no nomás la corrupción, también la infiltración del crimen organizado en las redacciones, ¿no? Claro. Que eso pone mucho en riesgo a la gente, porque hay veces que hablas a una redacción y no pueden hablar porque el de al lado está escuchando, porque esos ya no son periodistas, pues esos son infiltrados, y en otros lados también tienes a los, o sea, que tampoco son periodistas, sino son publirelacionistas del poder, o no sé, es gente que vive de los negocios que genera manejar información, ¿no? Entonces, es complicado, sí tenemos que, o sea, generalmente lo hablamos, lo discutimos mucho, o sea, de cómo hacemos, ¿no? Si la pelea es esa, si la pelea es salarial, ¿no? Y las condiciones laborales, si la pelea es con los dueños, con los empresarios que no aportan y que no protegen a sus periodistas y que son los que marcan la línea editorial. Entonces es muy complicado y en eso se ha ido también, en ese marcar, ¿no? Quién sí, quién no, se dan muchas de las peleas, pues que se tienen, que se libran, ¿no? Porque es muy duro también, es una campaña de los propios medios contra el periodista crítico, ¿no? En cada lugar, en cada región. Entonces, pues hay que hacerlo con estrategia. Por eso aquí en México, o sea, lo interesante que a mí me parece muy importante en México es que en cada lugar donde han matado un periodista o donde han amenazado a los periodistas, se ha formado una organización, un colectivo de prensa crítica, periodistas críticos, para salir a defender la libertad de expresión y para pedir que cese la impunidad, o sea, que se investigue ese asesinato, desaparición. Entonces eso ha florecido y hemos creado redes para hacer, o sea, que no somos islas, pues, somos como pequeños archipiélagos y ahí vamos, y ganando espacio en los medios también y o sea, haciendo que esta voz se escuche
aunque a veces parecería que somos 3 que estamos marchando, pero no, hacemos cosas muy potentes, simbólicas y se hacen a nivel nacional en muchos lugares, ¿no? Y eso es importante, pero sí es importante para nosotros pedir que cese la impunidad, ¿no? Que se investigue, que se depure, y a nosotros sí nos toca depurar también y tratar de acercarnos a la gente, ver, pues también hacer un mea culpa de todo lo que ha hecho el periodismo, ¿no? La prensa y su relación con el poder, y pues, no sé, tratar de pues de acercarnos a la gente y a los temas que a la gente le interesan e investigar también, a pesar de que la gente no quiera saber, ¿eh? Muchas veces a mí me gusta mucho una columna de Caparrós que es, a veces hay que publicar contra el público, o sea, aunque el público no quiera, o sea, hacerlo contra el público, porque muchas veces la gente no quiere enterarse y pues no, o sea, pero es algo que es importante. Decía, me encantó la columna, escribir contra el público, que la publicó en El País, Caparrós. Y en algún momento de esa columna decía, si bien antes era, estoy parafraseando, él lo dijo de una mejor manera, si bien antes era el periodismo contarle a mucha gente que no sabía algo que querían o debían saber, cada vez más parece que el periodismo es demostrarle a la gente algo que no tiene ganas de saber. Pero sigue siendo importante saber quién te gobierna, de qué forma, con qué ocultismo, con qué niveles de corrupción. Estoy de acuerdo con eso. O como decía Carlos Dada, parafraseando al director del Faro, el periodismo no se debe a sus lectores, sino a sus principios. Y los principios de control del poder son principios periodísticos, le guste o no a la ciudadanía a la que nos debemos. Y a pesar de eso nos seguimos debiendo a la misma ciudadanía. Ahora, te hago una pregunta antes de hacerte la última para dejarte libre tras esta parte de conversación. La primera es muy directa y después te pregunto otra para cerrar con un poco de esperanza, que no es lo que mejor se me da, pero vamos a intentar. La primera es, vaya, vos mencionaste que el tomo 231, 41 de la investigación de la PGR entre 2015 y 2016, donde vos salís encabezando en un expediente donde también se menciona los Zetas, uno de esos tomos, eso, solo déjanos algo claro, eso sigue vigente actualmente. O sea, a efectos prácticos, formales, vos seguís siendo investigada como criminal por la PGR. O sea, no sabemos, eso es lo que preguntamos, o sea, qué pasó, pero el expediente entero, las investigaciones contra los Zetas y contra los involucrados en esas masacres de 2011 que tú también cubriste, ¿no? En San Fernando, Tamaulipas, con más de 200 cadáveres encontrados y cientos de personas desaparecidas, pues ese expediente sigue vivo, sigue activo, ahí está la información, nadie ha sido sancionada y el caso no se ha cerrado, y por tanto seguimos siendo el tomo 221, y es lo que pedimos, pues que se cierre y que se investigue por qué nos querían armar algo, si se armó algo, si continuamos en otros tomos de los que no tenemos conocimiento, ¿no? Hay más información, parece que en unos tomos más adelante hay otra como investigación contra Ana Lorena, la abogada, de la representante de las víctimas de esas masacres, de los familiares de esos masacres. Entonces, eso es lo que queremos saber, y que se cierre, se borre, no sé jurídicamente qué se puede hacer, porque no sabemos si mañana, o sea, si ya hay un delito armado, si algo siguen, la gente que lo hizo sigue, algunos en ese cargo, otros se fueron a otras procuradurías, pero otros están ahí, y algunos están huyendo por el caso Ayotzinapa, porque son los mismos ministerios públicos que hicieron que fabricaron la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? Que fabricaron esas mentiras. Entonces, pues no es gente de poco cuidado. Habrá que ver qué pasó. Eso. Mira, pero yo agrego una cosa más antes de pasar al cierre de esta parte. Yo también creo que es necesario exigir, lo voy a decir en buen mexicano, averiguar cómo chingado vos, Ana y Mimi llegaron a estar en ese expediente. Hay un montón de delitos que se pueden constituir alterando la información, generando investigaciones falsificadas o con interés político. Hay toda una gama de delitos que se puede afincar
a las personas que hicieron que ustedes terminaran en ese expediente. Y no me refiero al pequeño fiscalito al que le obligaron a hacerlo, ni me refiero al pobre, no sé cómo será, al policía federal que le pidieron seguirte en diferentes ocasiones. Me refiero al despacho político, al despacho de toma de decisiones que hizo que ustedes terminaran en ese documento y que sigan ahí a estas alturas. Si se quiere, evidentemente se puede, y eso los gobiernos latinoamericanos lo demuestran a cada rato. Es decir, en el gobierno de El Salvador, si quieren ser pioneros de tecnología y les gusta el Bitcoin, están hablando hasta de minar Bitcoin aquí abajo de un volcán. Ahora, no pueden llegar al fondo de quién hizo esto con Pegasus y se están vendiendo como una especie de meca tecnológica en este rincón olvidado del mundo. Hombre, si quieren, pueden. Y para cerrar, mira, yo digo esto y te paso la palabra para que luego José entre a despedir esta parte y terminemos con unos minutos conversando sobre el último libro. Pero mira, como esperanza, a mí, ¿qué se me ocurre? Lo voy a pronunciar de esta manera y te dejo a vos la pregunta. Esta administración nos ha acusado de lavadores de dinero. En cadena nacional el presidente nos acusó de eso sin presentar pruebas. Nos han acusado de tener pactos con las pandillas y defenderlos, de ser prácticamente pandilleros, cuando en ocasiones hemos estado amenazados por las pandillas por las investigaciones que hemos publicado, como todas sus negociaciones con políticos. Nos han acusado de incluso algún ministro de ser narcotraficante o algo por el estilo. Nos han espiado durante 17 meses en un espionaje que las organizaciones que tienen más de 10 años trabajando con diferentes software calificaron de obsesiva. ¿Y saben qué estamos haciendo? Periodismo. ¿Saben qué hicimos hoy? Periodismo. ¿Qué investigamos? ¿Qué está en curso? ¿Investigaciones de pandillas? Sí. ¿Investigaciones de corrupción? También. Y de Bitcoin también. ¿Y saben qué vamos a hacer mañana? Periodismo. Seguimos investigando. ¿Es más difícil? Sí. Pero de ninguna forma yo quiero, al menos no en esta conversación entre vos y yo, que ya con mezcales nos podemos deprimir, pero no ante una audiencia distinta, seguimos investigando. ¿Vos seguís investigando, Marcela? Sí, de hecho, bueno, esa es la parte complicada, que sigo en el mismo tema, ¿no? Por el que no querían que siguiera, porque uno, pues como dices, o sea, y eso es lo que o sea, entre más trabas nos ponen, pues nos la ponen más difícil, pero el periodismo sigue, ¿no? O sea, no sabemos espiados, no sabemos, no sé, investigados, todo lo que tú dijiste que les han armado a ustedes, que es, la verdad, es lamentabilísimo, que siempre, no sé, una tras otra, el acoso judicial, ahora con el Pegasus, pero 22 periodistas de una misma redacción, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Es el récord, y además, Lizárraga 2 veces, bueno, y todos, cada uno. Entonces, pero ¿qué es? Como dices, pues lo que están haciendo es que aprendamos mejor a blindar nuestra información, a buscar otras rutas para aprender mucho más de tecnología, ¿no? O sea, de repente los periodistas parece que hablamos como, no sé, como de las compañías petroleras, los que tienen así con sus protocolos y tal, que van a entrar a zonas de súper riesgo. O sea, yo me acuerdo que mucha gente se ríe de, no, tú ya tienes Signal, el Telegram, ya no, ya es que ahora el Tutanota o el ProtonMail o el no sé qué y el GPG y no sé qué. O sea, todo eso pues se aprende, ¿no? Y bueno, pues nos están haciendo y orillando a ser expertos en tecnología, en hacer análisis de riesgo, en hacer mapas de actores, en hacer cosas preventivas, incluso en las últimas investigaciones en equipo, porque hago casi todo en equipo. En las últimas investigaciones en equipo hasta cuando me dicen, bueno, ¿qué hacemos en seguridad? Y les digo, pues ahora hay que contratar un psicólogo, porque eso es parte, ¿no? Y tengamos terapias colectivas, porque eso también es parte de las cosas, o sea, el alocarte, el perder el control, el miedo, el no mirar tu miedo, pues te pone en riesgo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, nos hacen caminar hacia otros lados, pero pues seguimos haciendo periodismo porque es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? O sea, que la gente pueda estar informada de las cosas que están pasando y que tiene que saber. Entonces, y también yo lo que quiero es pues mandarte un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Yo te había mandado un mensaje ya, y le mandé a varios de los amigos del Faro,
porque la verdad es que lo que ustedes revelaron y este espionaje me pareció, no sé, a todos nos indignó, nos impactó. Y bueno, pues aquí en México, y yo sé que no soy la única periodista pues que les ha dicho, pero también la gente, bueno, aquí tienen su casa, ¿no? Y pues yo sé que han estado ya por acá, porque ese tipo de circunstancias pues obliga a uno también a estar a salto de mata a veces, moviéndose, buscando, y bueno, pues en México ya saben que tienen amigos, colegas, seguidores y no, públicos, no nomás periodistas, pues que los queremos y que los admiramos un chorro y que, pues, no sé, que queremos ser como ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho que el Faro cuando nació y tanto tiempo, o sea, ha sido la redacción donde muchos soñamos estar, ¿no? Por lo que hacen, por lo que investigan, y ha sido un faro para todo, ya no nomás Latinoamérica, yo diría para el mundo, y hecho desde El Salvador, y con todas las condiciones tan adversas, y con esa criminalización contra ustedes, pues la verdad, mis respetos y mi, no sé, mi solidaridad y un gran abrazo, ¿no? Gracias, Marcela, viniendo de una de las mejores periodistas, sin duda, de este continente, a quien admiramos desde hace mucho tiempo, te lo agradecemos, sabemos que contamos con ese cariño y con ese conocimiento y con esa lealtad que nos tenemos, que es que ven ambas vías. Y eso que decías, es necesario en algunos momentos, es válido tener miedo. Por ahí escuché en algún momento que el miedo descontrolado es la muerte chiquita. De ninguna forma estamos muertos. Miedo tenemos, descontrolado no, la convicción sigue pudiendo más que el miedo. En el caso de ustedes, en el caso de nosotros, sin duda alguna. Y te agradezco que te hayas tomado este tiempo, Marcela. Pronto nos vamos a ver en persona. Claro que sí, unos mezcalitos que tenemos pendientes. ¿Vale? Unos mezcalitos. Si los contamos por botellas, cada mezcalito, sí. Porque cuando llegue por allá no me voy a medir. Un abrazo, Marcela. José, te invito a que volvás para que acabes esta parte, pero gracias, Marcela, por tu tiempo, de verdad. Y Gracias. gracias, Marcela, de veras. Y nos tienes que contar, me doy cuenta que estaba haciendo la cuenta mental y según yo, tiene pero muchos, muchos años que no estás con nosotros. Estuviste en Azcapotzalco la última vez, ¿no? Si mal no recuerdo, no recuerdo con qué libro, pero... No, estamos en unos foros, en unos paneles de libertad de expresión. No, estoy por sacar un libro en mayo. pues Ahí ya estás. estaré. Claro. Desde Bueno, luego que te buscaremos para presentarlo y para que nos platiques de... Lo estaré esperando medio gremio y te garantizo todo el faro, sin duda alguna. un libro de terror. Bueno, abrazos. Gracias, Cuídense. Marcela. Pues nos quedan poquitos minutos, Oscar, Sí. y la idea era hablar, que ya lo presentamos en el Zócalo y en Xochimilco, Los Muertos y el Periodista. Aquí tengo mi Oscar Martínez Teca, prueba de que lo he leído todos estos años y a lo mejor tenemos buenas noticias pronto en relación a este libro. Estamos ahí cocinando un proyectito para difundir este libro de manera masiva, entonces pues estén pendientes de nuestras redes. Pero bueno, Oscar, digo, platícanos los Muertos y el Periodista, como he dicho en varias de las presentaciones, es uno de los mejores libros que leí este año y para mí es un libro, he pensado muchísimo en eso, me parece que es un género de periodismo narrativo, reflexivo, me parece muy lógica la consecuencia, o sea, todos estos años, casi son, hacías la cuenta en Xochimilco, 20 y tantos años desde que empezaste muy, muy joven en el periodismo y ahora llevas la redacción en ese periódico, pero es lógico que después de tanto tiempo llegaras a un libro como este, que es una reflexión muy personal en la que, como tú has dicho en muchas entrevistas, tú mismo sales muy mal parado. Es un poco continuando estas reflexiones que hacías con Marcela, de quiénes son los que practican periodismo, cuáles son las condiciones y cuáles son las apuestas de quienes practican este oficio. Yo un poco a manera y en estos pocos minutos te diría que nos contaras cómo te ha ido en todas estas presentaciones, qué opiniones has recogido ya de lectores que se han acercado a Los Muertos y al Periodista, ¿no? Mira, sí, me parece bien. Ocupemos estos minutos para esto, que lo que hablamos antes fue el centro de la conversación y así debía ser. Pero te agradezco siempre un espacio para el libro. Mira,
El libro, para quien no había estado en otras presentaciones o así, es un relato hilvanado a través de la historia del asesinato de 3 de mis fuentes, 3 muchachos pobres, a quienes cuando yo los conocí supe que los iban a matar. Es decir, cuando la primera vez que veo a Rudy, al personaje central, yo escribo en mi libreta: hoy conocí a un muchacho que va a ser asesinado. Y así fue, lo asesinaron brutalmente, presuntamente la policía, por haber presenciado una masacre policial contra supuestos pandilleros. Ahora, el libro construye esta historia, pero hilvana un montón de lo que yo llamo recuerdos, que son microhistorias que fortalecen esa columna vertebral o que le ponen músculo a esa columna vertebral, y que a través de eso hago un análisis de cómo vi. Y yo vi a través del periodismo, de cómo me aproximé a las fuentes, de si cambié la vida de alguien, de si sirvió de algo. No es un libro esperanzador, no busquen respuestas que les vayan a hacer irse a la cama felices y tranquilos, pero eso es lo que es. Desde esta óptica creo que es lo que yo podía aportar de momento. A veces siento que es como un punto final a lo que tenía que decir sobre la cobertura de violencia, pero espero que no sea así. Yo sigo cubriendo violencia, pero es una especie de ver este mundo desde una óptica muy particular, que es la del periodismo, pero al final ver este mundo y ver una característica muy latinoamericana de este mundo. Los fondos a los que hemos combinado a decenas de miles de personas en nuestras sociedades, que nos parezca normal que viven ahí. Hay una escena de Rudy escondido huyendo de la policía que lo intentaba asesinar cada vez que lo veía. Un muchacho que no sabía si tenía 14, 15 o 16 años, no sabía leer ni escribir, no sabía ni leer la marca Taurus en la pistola que él solía andar para defenderse. Hay un momento en el que él empezó a habitar un abrevadero de cerdos. Eso no es una metáfora, es literal, ahí vivía en su vida. Entonces, me pareció aquel momento que era una metáfora. En la oscuridad de un departamento que se llama La Paz, Rudy vivía a sus 14, 15, 16 años en un abrevadero de cerdos, mientras los policías lo querían asesinar. Yo no hubiera podido construir una mejor metáfora si hubiera intentado hacerlo. El libro va sobre eso. Ahora, las reacciones, voy a tu pregunta, que creo que nos quedará tiempo para una más, porque lo ideal es que estas cosas duren una hora para que se consuman bien. Las reacciones me alegran. Hay una que me da un poco de vértigo, pero en general me alegran. Me alegran porque en la primera yo no quería que alguien me dijera esencialmente: qué buena prosa, me encantó. Siempre te gusta que te digan que escribís bien, pues fuera mal, terrible que te dijeran que escribís mal. Pero sobre todo la gente me escribe unas felicitaciones por el libro, gente cercana a la que quiero, que parecen un reclamo. Como: mira, me jodiste la noche, o me jodiste el fin de semana, o este libro me descolocó. Y eso es lo que yo busco. Yo no espero que nadie salga cómodamente de este libro. Yo no entré ni salí con comodidades. Yo menciono mis errores. Hay un momento del libro, nunca lo había hecho, donde literalmente me insulto a mí mismo. No espero que nadie salga cómodo. Yo creo que es una forma de expresar la óptica desde donde vi el mundo, y el lenguaje tenía que adaptarse a las conclusiones a las que llegué, que son nefastas, que son de una sociedad terrible, acostumbrada a que la gente vive en los márgenes, combinando a un montón de gente a integrar en sus procedimientos naturales unas dinámicas totalmente violentas, absolutamente, pero ni siquiera mínimamente tolerables. Entonces, quien quiera leer, bueno, paso a la segunda. Luego, hay mucha gente colegas que me han dicho que han reflexionado luego de leer el libro sobre, o que han llegado a la conclusión de que tenemos que ser más duros para examinarnos a nosotros mismos en lo que hacemos, para examinarnos qué tipo de promesas hacemos. Los periodistas, o los periodistas a los que yo aprecio, para no hablar en general, son personas que quieren cambiar el mundo. Todos quieren cambiarlo para mejor, te lo garantizo, los conozco, nos echamos copas a cada rato con la gente a la que quiero en el periodismo. Sin embargo, querer no es poder, esa es una máxima bien trillada. La pregunta es qué puede hacer uno, y en tanto eso, qué puede prometerle uno a sus fuentes. Te voy a mejorar la vida, te voy a hacer justicia. ¿Cuál? Si a veces somos el 24º poder, no el quinto, ni el sexto, ni el cuarto. Entonces, es una reflexión sobre las posibilidades también de lo que hacemos, sobre cómo nos aproximamos a ese mundo terrible y cotidiano de América Latina y cómo salimos de él. Con dudas en la cabeza, al menos esperaría que la gente salga. ¿Por qué me da vértigo esta última? ¿Qué es lo que te decía? Porque nunca quise que fuera un libro para periodistas. No quiero que sea un libro para periodistas. Es decir, si un escritor si un pintor escribe un libro y se acerca a la vida desde la pintura, nadie cuestiona o se centra en eso y dice un libro para pintores. Es un libro desde la sensibilidad de alguien que se dedicaba al arte de esa forma.
la única óptica que tengo era el periodista, pero no quiero que interpreten que es un libro solo para periodistas. Entiendo que puede ser interesante de una forma distinta para un periodista, pero es un libro para quien lo quiera leer. Es un libro que tiene historias, que tiene reflexiones, que tiene relato de un mundo que conocí. Y creo que con esto nos queda chance de una cosa más, José. Siguiendo esa línea, que me imagino que debes estar ya tramando tu siguiente libro, porque me gusta mucho, ya viendo hacia atrás y habiendo leído y habiéndote conocido, yo mismo me imagino lo que estaría haciendo Óscar Martínez, el que tengo yo en la cabeza ficcionado, a partir de terminar esta experiencia, que estás ya imaginando un siguiente libro, ¿no? Fíjate que ahora mismo, o sea, desde hace un montón de tiempo empecé a pensar ideas, pero conozco que mi proceso ocurre de repente y no quiero ponerme con esto, ponerle muchas flores a lo que voy a decir. Pero de repente ocurre una epifanía. Con este libro así fue, ¿no? Con El niño de Hollywood, pues la epifanía ocurrió cuando lo conocí. Cuando dije, un sicario de la MS dispuesto a hablar como está hablando, adelante, y pasé 6 años junto con mi hermano Juan hablando con él, incluso después de que lo asesinaron en noviembre de 2014. También sabíamos que lo iban a asesinar. Es bien terrible poder diagnosticar que alguien lo van a asesinar con tantos años de antelación, pero así es esta realidad. Entonces, la epifanía ahí fue el momento de conocerlo. Con Los muertos y el periodista fue cuando revisé las libretas y dije, ¿qué hago? Tengo que hacer algo en retrospectiva, y el año 2020 de la pandemia y el encierro permitían esa forma de pensar, se lo permitieron a mucha gente. Fue un tópico lo de empezar a verse un poco para adentro. Entonces, pues de ahí surge, aunque las historias no son sobre mí, las reflexiones son mías, pero las historias esencialmente son de otro, como suelo intentar hacerlo. Entonces, de repente, cuando acabé este libro, pensé por algún momento que me gustaría explorar un concepto que me es muy ajeno a mi oficio periodístico, que es la paz. Y no digo la paz perfecta, sino la paz posible. Es decir, la paz de los ricos que viven en paz porque tienen muros y Razor y hombres armados. Esa es una paz. Es una paz bien armada, pero es una paz. La paz imperfecta del sitio que ha tenido que armarse para que las pandillas no entren, pero también ir a buscar el municipio menos violento del país más violento del mundo, que es Honduras. Preguntarse por qué aquí no es violento. Es decir, empezar a explorar un concepto que esencialmente me ha sido ajeno en estos últimos 13 años. Yo he contado la violencia, tengo que admitirlo, no he contado la paz. Y me seduce acercarme a eso. No de una forma perfecta, no pienso que sea un libro de rosas y flores y campos de margarita. Pienso que sea un libro, como todo lo que intento escribir, que son libros complejos sobre seres humanos, que encuentren las imperfecciones radicales de las cosas que exploro. Y no tengo ninguna duda de que si me pongo a explorar el concepto de paz en esta región injusta y violenta, los hallazgos van a ser de una imperfección fabulosa. Aquí entra un comentario muy pertinente, dice Salvador Rodríguez: recibí el texto como regalo de fin de año y me estremeció. Gracias por una charla amena y directa del autor. Sí, gracias, Salvador, te lo agradezco mucho. Espero, estremecer es un verbo que me gusta para este libro. Coincido completamente, me parece una buena descripción de cómo te deja este libro. Óscar, estamos sobre las 10. Te agradezco, desde luego que no va a ser la última charla. No, yo, como ya les anuncié, vienen sorpresas. Estoy en contacto con Peláez, ¿te acuerdas que dijo claro. Que anda trabajando en esto? Entonces va a haber más sorpresas en torno a este libro de Óscar, así que pendientes a nuestras redes. Solamente comentarles que mañana tenemos una charla a las 7 de la noche sobre Perú. La charla se llama ¿Qué está pasando en Perú? Los ataques de la derecha. Es parte del ciclo de charlas de Héctor Díaz. Va a estar hablando con Anaí Durand, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú. Va a ser una charla muy interesante. Óscar, no sé si quieras despedirte del programa. José, a la gente que nos ha visto, a la gente que nos verá en vivo después, que ustedes suelen tener un público muy fiel, gracias a vos y gracias a la brigada querida, que ya sabes, sin duda alguna es una de mis casas en México. Gracias por el interés otra vez. Te mando un abrazo, Óscar, nos vemos pronto.